Hola, ¿qué tal están? Patrística y Agustín de Hipona. En este vídeo comentaré algunos aspectos de la patrística cristiana, características de la misma y también algunas cuestiones relativas a la filosofía y teología de Agustín de Hipona, sin pretensión de ser exhaustivo, simplemente como una introducción al pensamiento agustiniano y una introducción a la patrística cristiana. Se puede decir que también en las comunidades cristianas repartidas por todo el imperio romano surgió un pensamiento filosófico religioso que contó con centros culturales de gran actividad como la Escuela Catequética de Alejandría y figuras de enorme importancia y potencia creativa como es el caso de Orígenes y San Agustín. Fue en Oriente además donde se desarrolló un trabajo más intenso a pesar de que el pensador de mayor talla, San Agustín, escribiera en latín. Suele dividirse la patrística cristiana en los siguientes periodos. Primer periodo, que dura hasta el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que comprende a los teólogos apologistas, defensores de la fe contra las persecuciones y las nacientes herejías. Entre estos filósofos y teólogos podemos destacar a Justino, Ireneo, Hipólito y en Occidente especialmente Tertuliano, Arnovio y Lactancio. Las primeras escuelas son la Escuela de Alejandría, de San Clemente, también está la Escuela de Cesarea, de Palestina, de Eusebio, Escuela de Siria, etc. El segundo periodo, que dura hasta el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, es el apogeo de la patrística. Pues está la Escuela de Cesarea de Capadocia con Basilio, Gregorio de Nanciazo, Gregorio de Nisa, etc., en el siglo IV después de Cristo. También está la Escuela de Siria con Teodoro de Mopsuestia y en Occidente destaca especialmente Agustín de Hipona. Y aquí en este periodo hay un desarrollo y conceptualización de los principales dogmas del cristianismo, que son la Trinidad, sobre la naturaleza de Cristo y en polémica contra herejías como las de Arrio y las de Nestorio. Y el tercer periodo es el que podemos denominar de decadencia. A esta época pertenecen los escritos atribuidos falsamente a Dionisio Areopagita, siglo V probablemente, y Máximo el Confesor, siglos VI y VII después de Cristo. El último padre oriental es Juan Damasceno, del siglo VIII, y en Occidente se puede citar a Boecio, siglos V y VI, Casiodoro, también siglos V y VI, e Isidoro de Sevilla, en la misma época, junto con Beda el Venerable, que también es de esta misma época o periodo. Todos estos autores en general son escasamente originales, pero escriben amplias compilaciones que permitirán la transmisión a la Edad Media, fundamentalmente de la sabiduría de los antiguos. En cuanto a las características propiamente de la patrística, sobre todo se utiliza la filosofía de Platón adaptada al cristianismo, porque como escribe San Agustín, nadie se ha acercado tanto a nosotros como Platón. Se le conoce directamente a Platón a través de sus obras o también a través de autores como Filón, el platonismo medio, especialmente los neoplatónicos, sobre todo con Plotino, que desarrolló un misticismo. Y hay que decir que la asimilación del platonismo y el neoplatonismo se realiza principalmente a través de Orígenes, San Agustín, y también del pseudo Dionisio Areopagita. Sigue en importancia la influencia de los estoicos a través de Séneca y Epicteto, fundamentalmente, o indirectamente a través de Cicerón y de Varrón. San Agustín, por ejemplo, tomará de ellos las ideas de ley eterna, las razones seminales y la ciudad de Dios. En cambio, tomó muy poco de Aristóteles, por quien solo se interesan los últimos pensadores de esta época, como Juan Damasceno o Boecio. En cuanto al escepticismo y epicureísmo, su utilización fue prácticamente nula por estos pensadores cristianos. La actitud de estos primeros pensadores cristianos ante la filosofía es en general bastante negativa, con excepciones. Taciano, por ejemplo, escribió un discurso contra los griegos y Hermías un escarnio de los filósofos paganos. Este último expone las contradicciones de las doctrinas de los filósofos y escribe: ¿cómo llamar a todo esto? A mi parecer, charlatanería o insensatez o locura o disensión o todo de una pieza. Para estos pensadores cristianos no hay más sabiduría que la revelación evangélica, y esta contradice toda la filosofía y supera a la razón. Incluso Tertuliano va más allá en esta línea y dice: ha muerto el Hijo de Dios completamente creíble, ya que es un desatino, fue sepultado y resucitó, cierto porque es imposible. Así pues, credo quia absurdum,
Est, expresión que no se encuentra en Tertuliano, pero que indica bien su pensamiento en esta materia, es algo revelador y clarificador. Sin embargo, la mayoría de los padres no dudan en utilizar la filosofía griega, y la justificación de esta práctica se encuentra ya en el propio Justino. Esta asimilación de la filosofía pagana pues planteaba el problema de la relación entre la razón filosófica y la fe. No hay más que una sola verdad, se responde, y se encuentra resumida en el logos o verbo, es decir, en el Hijo de Dios. También hay un desarrollo del dogma, pronto se siente la necesidad de una mejor comprensión y conceptualización de la revelación bíblica, pero sobre todo a partir de las controversias con los herejes cuando se realiza esta labor. Por ejemplo, Arrio murió en el año 336, negaba la divinidad del Hijo de Dios, afirmando que había sido creado por el Padre y que por tanto poseía una naturaleza o sustancia distinta. Su adversario inmediato fue Atanasio, quien consiguió la condena de Arrio en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Por otra parte, la reflexión de los padres capadocios como Basilio, San Basilio, Gregorio de Nacienzo y Gregorio de Nisa se centrará en el problema de la Trinidad. La fórmula a la que se llega es una sola sustancia, ausía, y tres personas, hipóstasis, y tiene no solo un interés claramente teológico, es el origen de la reflexión filosófica acerca del concepto de persona. De la misma forma, la polémica levantada por Nestorio, patriarca de Constantinopla, en el siglo V, condujo a la formulación del dogma de la encarnación, que significa que hay dos naturalezas, divina y humana, y una sola persona divina, la del Hijo de Dios. Así, la formulación del dogma cristiano no solo necesitó utilizar la terminología filosófica al uso ya existente, sino que propició el desarrollo de la misma. También hay que recordar que en la patrística también, frente al agnosticismo, la patrística defiende la unicidad de Dios, su bondad y su espiritualidad, salvo Tertuliano, que concibe a Dios como material. Dios es también el creador del mundo a partir de la nada, concepción totalmente ajena a la filosofía pagana, ya que tanto Platón como Aristóteles, como los restantes filósofos griegos, pensaban que la materia era eterna, era una materia persistente y eterna. En cambio, desde el cristianismo eso no se acepta. La interpretación de la creación se hace además mediante doctrinas platónicas. Dios crea tomando como modelo sus propias ideas, la mente divina es por tanto el mundo inteligible, platónico, y crea el universo entero simultáneamente, y de esta manera las ideas son eternas y no se concibe por tanto la aparición en el tiempo de formas nuevas. En cuanto al ser humano, se defiende en general un dualismo cuerpo-alma de carácter más bien platónico, más que aristotélico, pero relativamente reducido o mitigado. El cuerpo es también creación divina y el alma no se encuentra en él como consecuencia de un pecado anterior. En relación con Agustín de Hipona, pues es uno de los principales teólogos de la historia del cristianismo, como se sabe. Nació en el norte de África en el año 354 después de Cristo y murió en el año 430. Es la más importante figura de la patrística y recoge gran parte de la tradición anterior y ejerce además una extraordinaria influencia en la historia del pensamiento occidental. Era un gran orador, no en vano era profesor de retórica o de filosofía en el norte de África, y es sobre todo un escritor que deja tras de sí una obra enorme, difícil de sistematizar. Con frecuencia su pensamiento es fluctuante. Por ejemplo, en el año 426-27 escribió unas retractaciones y no llega a veces a conclusiones definitivas. Se encontraba demasiado comprometido en todo cuanto escribía y se implicaba excesivamente en las polémicas y problemas de su tiempo. En cuanto a su vida y evolución, hay que decir que al comienzo de su obra de la vida feliz, una de sus primeras obras, 386 después de Cristo, Agustín describe, valiéndose de la alegoría del navegante que arriba al puerto de la filosofía, las etapas iniciales y definitivas de su pensamiento. Dice, por ejemplo, Agustín de Hipona: a los 19 años leí en la escuela de retórica un libro de Cicerón llamado Hortensio y se llenó mi alma de tal deseo de la filosofía que pensé dedicarme inmediatamente a ella. Agustín escribe estas líneas poco después de su conversión al cristianismo, cuando la orientación definitiva de su pensamiento ya se había iniciado. De todas maneras, este texto y otros permiten distinguir varias etapas en el pensamiento de Agustín de Hipona. La primera es la del maniqueísmo y el escepticismo. San Agustín maniqueo, o Agustín de Hipona, porque fue santo después de muerto, como es natural, estuvo en el maniqueísmo una serie de años y también era escéptico. Aurelio Agustín nació en Tagaste, en la provincia romana de Numidia,
hoy Souk Aras, Argelia, de padre pagano y madre cristiana. Allí hizo sus primeros estudios, que tuvieron una importante laguna, ya que nunca llegó a dominar el griego, por lo que solo pudo conocer a los grandes filósofos a través de traducciones al latín. En Cartago estudió retórica y allí descubrió también la filosofía mediante la lectura del Hortensio de Cicerón, como ya señalé anteriormente. El maniqueísmo, como doctrina religiosa, filosófica, le ofrecía indudables atractivos. Tenía el aspecto de una doctrina más culta, con una mezcla de elementos cristianos y paganos, ofrecía una iluminación del alma e identificaba el bien con la luz, la experiencia de la luz, el sol de Argelia, será una de las experiencias radicales de Agustín. Además, a un espíritu como el suyo, atormentado por la lucha moral, le ofrecía también una respuesta al problema del mal. Dice él mismo en sus confesiones: me parecía que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que era no sé qué naturaleza extraña la que pecaba en nosotros. Lo dice en sus confesiones sobre el año 400 después de Cristo. El alma buena del hombre, por tanto, quedaba pues incontaminada. Por lo demás, el dualismo maniqueo era cerradamente materialista. Dios, principio del bien, era luz corpórea. Agustín continuó como oyente del maniqueísmo durante 9 años aproximadamente, pero se desilusionó relativamente pronto. Era una doctrina más bien simplista, que predicaba la impotencia y pasividad del bien ante el mal y en la cual no era posible hacer progreso alguno. En el año 383, después de Cristo, Agustín marchó a Roma como profesor de retórica y al año siguiente a Milán, donde había obtenido nombramiento para el mismo cargo. Allí volvió a Cicerón, a leer las obras de Cicerón, y a través suyo pues llegó al escepticismo de la Academia Nueva. Y dice, escribe Agustín: pensé que los filósofos académicos habían sido los más prudentes al afirmar que se debe dudar de todas las cosas y que ninguna verdad puede ser comprendida por el hombre. Este paso también marcó la ruptura definitiva con el dogmatismo maniqueo. En cuanto a la segunda etapa, que es el neoplatonismo cristiano, en Milán, pues, que era la residencia de la corte imperial y un centro brillante de cultura, se conocía bien a Platón y al neoplatonismo, y la figura más influyente era el obispo Ambrosio, cuyos sermones fascinaron a Agustín. Ambrosio, que conocía bien a Plotino, Filón y Orígenes, sabía griego, practicaba una interpretación alegórica de la Biblia y esto le atrajo también a Agustín. Además, también Agustín conoció los escritos de Plotino, traducidos por Mario Victorino, filósofo neoplatónico convertido al cristianismo en el 363 aproximadamente, y en ellos descubrió Agustín algo nuevo, la concepción de Dios y el alma como realidades inmateriales, algo que sería clave para el desarrollo de sus obras teológicas. Casi todos los filósofos antiguos habían sido materialistas, menos Platón y los neoplatónicos. La conversión, además, filosófica de Agustín al neoplatonismo introduce definitivamente el inmaterialismo en la filosofía posterior. Finalmente, Agustín también descubrió en San Pablo la afirmación de que sólo la gracia de Cristo puede salvar al ser humano. Esta doctrina, sobre la que volverá más tarde continuamente, será uno de los pilares de su propio pensamiento teológico y filosófico y determinará su alejamiento definitivo del maniqueísmo y su conversión al cristianismo. En el año 386, poco después de su conversión religiosa, se retira a Casicíaco, cerca de Milán, con un grupo de amigos. De las conversaciones de entonces proceden sus primeras obras filosóficas contra los académicos, sobre la vida feliz, sobre el orden, las tres en el año 386, y los soliloquios del año 387. En el 387 es bautizado en Milán y escribe sobre la inmortalidad del alma, y en Roma, en el 388, escribe sobre la cantidad del alma. Ese mismo año, en el 388, regresa a África. A su regreso a África muere su madre, Mónica, que después fue pues Santa Mónica, nombrada santa por la Iglesia, y diríamos que del año 388 al 391 Agustín permanece en Tagaste, donde funda un monasterio. En el 391 se traslada a Hipona, también en Numidia, donde será consagrado obispo en el 396, y allí morirá en el año 430, poco antes de que la ciudad fuera tomada e incendiada por los vándalos. Una sentencia de Plotino le consoló del hundimiento del imperio. Dice: no es grande el hombre que se asombra del derrumbamiento de los muros y de la muerte de los mortales. En esta larga etapa el obispo Agustín demuestra una enorme fecundidad como escritor. El desastre del imperio le sugiere su obra más amplia, La ciudad de Dios, que la escribió entre el año 413 y 426. Escribe también un tratado sobre la Trinidad,
entre el 400 y 416, una de las cumbres de la teología cristiana occidental, y otras muchas obras de la misma índole. Las Confesiones, obra maestra de análisis autobiográfico, son del año 400 aproximadamente. Además, dedicó una actividad continua a la lucha contra las herejías, en la que su espíritu polémico le impide comprender del todo a sus oponentes. El antiguo profesor de retórica despliega una dialéctica extraordinaria, brillante. Los escritores africanos eran más barrocos que clásicos y se deleitaban con los juegos de palabras, y desarrolla su propio pensamiento al mismo tiempo que combate a sus enemigos herejes. Escribe así tratados contra los maniqueos, contra los donatistas y contra los pelagianos. Podemos decir que la filosofía de Agustín de Hipona es una continua búsqueda hacia lo más interior de sí mismo y hacia lo más elevado de la realidad. Dice el propio Agustín: quiero conocer a Dios y el alma. Al proceder así, responde a sus propios impulsos y preocupaciones y coincide con la dirección del pensamiento neoplatónico. Su doctrina será una especie de síntesis de cristianismo y neoplatonismo. Según dirá más tarde Santo Tomás de Aquino, Agustín representa el esfuerzo por seguir a los platónicos lo más lejos que permitía la fe católica, y tiene razón Santo Tomás de Aquino en lo que dice. También en relación con la razón y la fe, pues desde el punto de vista de Agustín, la razón puede preceder a la fe, no para demostrar las verdades reveladas, sino demostrando que es razonable creer, y esta mutua colaboración entre razón y fe recibe una formulación famosa: intellige ut credas, crede ut intelligas. La fe ya no es pues algo irracional, como pensaba Tertuliano, no está reñida con la razón, ni se cierra sobre sí misma, busca la inteligencia, la comprensión de la fe. También, pues en relación con el hombre, Agustín se muestra, con la antropología, se muestra un tanto fluctuante, pero cuando aborda la cuestión desde un punto de vista estrictamente filosófico, adopta el dualismo platónico y dice el propio Agustín: el hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terreno. Para él, el alma es inmortal y simple, inmaterial, espiritual, y es en ella donde ve Agustín la imagen de la Trinidad. Dice el propio Agustín: la memoria, la inteligencia y la voluntad no son tres vidas, sino una sola vida, ni tres mentes, sino una sola mente, por lo cual no son tres sustancias, sino una sola sustancia. Esto es la idea de la Trinidad también. Respecto al origen del alma, pues también se confiesa incapaz de dar una solución adecuada y en general se inclina, podríamos decir, por un traducianismo calcado del emanatismo de los neoplatónicos. El alma del Hijo aparece como se enciende una antorcha a partir de otra antorcha, de tal manera que sin detrimento de un fuego surge un nuevo fuego. En ese sentido, también hay que decir que en la psicología de Agustín, en los análisis psicológicos de Agustín, en la antropología de San Agustín, destaca el papel de la memoria en la vida interior. Eso es algo clave para él. Y aún mayor es la importancia concedida a la voluntad y el amor. La primacía del amor sobre el conocimiento, una de las doctrinas más características del agustinismo, une sin dificultad elementos tomados del platonismo y del cristianismo. En cuanto al agustinismo político, pues hay que decir que lo que él considera es que el poder temporal tiene que estar supeditado, subordinado al poder religioso, y eso es el agustinismo